¿Qué tal, amigos? Soy Mónica Maruri y les doy la bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre padres e hijos frente a las pantallas. Para ello, tenemos como invitado a Valerio Fuenzalida, profesor de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Chile. Quiero decirles que además es uno de los más respetados investigadores del consumo de medios y de la televisión para niños en general. Yo creo que una de las personas que yo más admiro en este campo de la comunicación. Le doy la bienvenida a Valerio Fuenzalida. Valerio, eres una de las personas que más ha estudiado y conoce sobre la televisión para niños, así es que lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué es lo que están viendo los niños? O mejor usemos una palabra, ¿qué es lo que están consumiendo los niños actualmente? ¿Y por qué usé la palabra consumiendo y no viendo? Porque pensé que a lo mejor no se llama solo televisión caja, sino redes, dispositivos, juegos de video. ¿Dónde están los niños en el consumo de medios en este momento? Valerio, cuéntame un poco. Yo creo que con el cambio tecnológico que está presente en todo el mundo y en América Latina también, los niños se han ido progresivamente a los canales para niños que están en el cable. Cada vez que estos canales están disponibles, son muchos, son muy numerosos. Yo te diría que en América Latina los países tienen por lo menos 10, 12 canales para niños a través del cable o cualquier otro sistema de distribución. Los canales en streaming también están teniendo sus plataformas en streaming. Entonces, en Chile, y yo creo que en muchos países, eso ha significado que la televisión abierta abandone la programación infantil porque se dan cuenta que los canales de niños son los más sintonizados. Entonces ahí se está armando, yo diría, un reordenamiento muy fuerte y que los niños estén muy dedicados a ver, a consumir el cable. Y como ahí hay muchos canales, ellos eligen lo que ellos quieren. Pero yo creo que el otro elemento importantísimo es que los niños están consumiendo mucho videojuego. Videojuego no solamente a través de televisión, que en algunos casos es posible, sino que también en el computador de los padres, en el tablet y a través del smartphone. El smartphone es, yo diría, el dispositivo con que inician los niños a ver juegos, videojuegos. A los 2 años los niños ya empiezan a hurguetear estos juguetes. Para ellos son juguetes. Y posteriormente, a medida que crecen, los padres le van regalando sus dispositivos para ellos. No el smartphone del papá, sino que le regalan un smartphone o le regalan un tablet o tienen un computador personal en su pieza y tienen ya su dispositivo. Entonces yo creo que este es un cambio muy, muy grande, muy importante acerca del consumo de los niños. ¿Y qué hay para los niños en diferentes países cuando apareció la pandemia? Nos dimos cuenta que un porcentaje grande de la población no tenía internet o no tenía acceso justamente a poder seguir sus clases de otra manera. Nos dimos cuenta en países, hablábamos de 35% de la población con internet, es decir, con acceso. Hablábamos en cambio, de un 92, 93, a veces 97% de población con un televisor en la casa. ¿Qué rol sigue cumpliendo para ese público y para esos consumidores la televisión abierta, por decirlo así? ¿Qué crees? Yo creo que justamente la pandemia mostró la importancia de la televisión abierta, porque este es el medio audiovisual universal en todos los hogares. Es, como tú decías, son cifras más del 90% que tienen televisor y sintonía a la televisión abierta. En muchos países, en el mío y en otros, se comenzó
a revalorizar la televisión abierta. En mi país se creó un canal para niños que en televisión abierta no tenemos. Los canales abiertos dejaron de programar televisión para niños. Y aquí se creó un conjunto, una iniciativa que fue todos los canales de televisión abierta se unieron y establecieron un canal que podía ser emitido en franjas por los canales análogos, pero también la televisión de cable también transmitió este canal. Y este canal fue un esfuerzo cooperativo que terminó más o menos en septiembre de este año, pero fue un esfuerzo que yo diría durante un año y medio prestó un servicio importante de entregar contenidos infantiles por muchas horas a los niños, especialmente cuando había un canal de cable dedicado a transmitir este canal. Los niños ahí podían tener un acceso ilimitado, digámoslo así. Rápidamente una pregunta, ¿cómo se financia este canal? Ese canal se financió en un modo cooperativo. Los canales de cable crearon una señal de cable a costo de ellos pusieron. Y la televisión análoga ya está funcionando experimentalmente, entonces también cada canal puso esto. Y la programación fue cedida por cada canal análogo abierto tenía alguna programación y dijo, yo pongo esto a disposición para que se emita, y quien paga este costo de compra de estos programas es cada canal. Fue un esfuerzo cooperativo que ya terminó en septiembre de este año, pero estuvo por lo menos un año y medio funcionando y fue claramente una ayuda a los niños. Listo. Quiero preguntarte cuál es el estado del arte de esta televisión para niños en esta región, es decir, en Latinoamérica, no digo Iberoamérica, en Latinoamérica. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que se está produciendo, haciendo? ¿Qué desafíos tienen los creadores y los gestores de contenidos, de medios para niños, de contenidos para niños? Yo creo que hay mucho dinamismo en televisión para niños. Mucho dinamismo significa que hay una demanda para producir programas. Hay muchos canales en el cable, yo te mencionaba 10, 12 canales en cada país. Hay algunos canales nacionales, Paca Paca, Colombia, Ecuador, Perú, tienen canales. También en México hay canales. Por lo tanto, al haber más emisión hay más demanda por programa y eso está, yo diría, activando la demanda. Yo creo que también el hecho que anualmente se esté haciendo un festival latinoamericano impulsado por el PRI-GENES es un lugar muy importante de exhibir programación, de mostrar lo que se está haciendo en América Latina y nuevamente tú adviertes que hay mucha creación. Este es un lugar de intercambio, de mirar qué se hace de formatos nuevos. Yo creo que también eso muestra cómo hay distintos niveles de producción. Gente que está inicialmente comenzando a producir, pero también países que están produciendo mucho. Yo creo que Colombia, yo creo que Paca Paca, Brasil, son grandes productores de mucha calidad, no solamente en tecnología, sino que también en guiones. Yo creo que es un momento de mucha vitalidad. Yo creo, sin embargo, que el tema de los videojuegos es un tema que está penetrando mucho y que inquieta. Yo creo que este es un tema que hay que conversar más. Creo que también hay que reforzar el que los niños puedan conversar acerca de lo que ven. Ese es un punto
en que no se puede dejar a los niños abandonados a que ellos vean o que ellos accedan a los videojuegos sin ninguna orientación, llámese escolar, llámese familiar. Yo creo que allí hay tareas pendientes. Yo creo que ese es un tema. Hacia allá iba mi siguiente pregunta sobre los padres de familia. ¿Cuál es su rol? ¿Bloquear, prohibir, acompañar? ¿Cómo? Es decir, hay varios y luego la última es ¿y cómo hacerlo? Y esto va con una doble pregunta, perdona que haga doble pregunta. Estos padres no necesariamente están preparados para ello. ¿Dónde encuentran información? ¿Quién los forma para poder hacerlo? Cuéntame un poco sobre ese rol de los padres, cuál es frente a la televisión o a los medios digitales, videojuegos que sus hijos consumen. Yo a través de mis clases siempre le pido a mis alumnos hacer trabajo en terreno de exploración. ¿Qué pasa con los niños? Reúnan grupos de niños con los cuales van a trabajar durante su semestre y veamos qué consumen ellos, qué es lo que están mirando. ¿Qué pasa con los padres? ¿Cuál es la relación de padres con los niños? Y por lo tanto, de allí yo recibo mucha información que no está sistematizada ni cuantificada, pero que dan pistas. Por ejemplo, los padres habitualmente, yo diría, tienen dos estrategias predominantes. Poner límites al visionado. Mientras más chico le dicen, mira, tú vas a ver 2 horas y en tales horarios del día. Cuando tú regresas de la escuela, tú puedes ver un par de horas o más. Cada familia va poniendo sus tiempos. También hay otra práctica de decir, este canal tú no lo puedes ver porque este es un canal que trata temas que pueden ver tus hermanos mayores y a ti te va a aburrir, a ti no te va a interesar. Por lo tanto, hablemos de los canales que te pueden interesar. Entonces, yo diría, esas son las estrategias que uno ve más habituales. Hay una estrategia que se recomienda mucho y que yo la veo prácticamente sin uso, que es que los padres acompañen a los niños a ver televisión. Yo creo que los padres trabajan mucho dentro del hogar y a veces también fuera del hogar. Entonces, que tengan un par de horas para ver televisión con los niños es un tiempo que no existe. La madre dentro del hogar, antes que ver televisión con los niños, tiene que preocuparse, por ejemplo, de que los niños se alimenten, que los niños hagan deporte, que los niños hagan sus tareas. Entonces, este tiempo para ver televisión junto con los niños, yo diría es un tiempo imaginario, no es un tiempo real. En cambio, yo he ido descubriendo también a través de estas exploraciones de los alumnos que hay 2 ritos, yo los llamo así, 2 ritos que han creado las familias, que yo no sé muy bien de dónde los han tomado, pero sí uno constata que hay familias que están haciendo un rito de a la hora del té nuestro, que es alrededor de las 5 o 6 de la tarde, y a veces hay té con comida, funden esta merienda de la tarde con la comida. Entonces, tipo 6 de la tarde, hay este momento en que la familia comparte, a veces con el padre, otras veces sin el padre que llega más tarde. Y hay familias, hay mamás que han decidido tener 1 o 2 días por semana en que conversan sobre lo que ven los niños en televisión. Si hay varios niños, van viendo por distintas edades lo que les interesa. Y es más bien una conversación. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Por qué te entretiene? ¿Estuvo entretenido o estuvo aburrido? O sea, se trata de que el niño hable mucho y se exprese mucho. No es tanto que la mamá empiece a dar orientaciones
o interpretaciones de cosas que a lo mejor ella ni siquiera ha visto, sino más bien que los niños hablen. Y nosotros hemos ido advirtiendo que esta conversación es muy formativa para los niños, porque empiezan a hablar de la televisión, empiezan a profundizar en lo que están viendo. Los niños muy a menudo, cuando no hablan, simplemente ven un programa tras otro y no profundizan en ello. Pero cuando la mamá le pide, cuéntame, ¿por qué estuvo entretenido? ¿Cuál fue la parte donde te reíste más? ¿O cuál fue la parte que te interesó más? El niño va elaborando, se va apropiando del programa. Esa es la palabra más técnica, diría yo. Se meten en el programa, lo entienden más, distinguen lo que va sucediendo y además van profundizando, van adquiriendo una capacidad de analizar los programas. Estos son los personajes principales, este es el malo, este es el que agrede al niño. ¿Te fijas? Van construyendo el análisis con sus palabras de cómo ocurre un programa y van distinguiendo los más entretenidos de los que son más aburridos. Van haciendo un aprendizaje. Y cuando los padres se preocupan de hablar con los niños de la televisión, los niños van estimando que esta es una actividad valiosa para ellos, porque los padres se interesan y hablan con ellos. Entonces la televisión empieza a ser algo más significativo que meramente estar un rato, olvidarse de todo, pues se le olvida rápidamente todo. No, esto tiene valor, me hacen hablar y yo entiendo mucho más. Entonces hay una formación muy, muy, muy interesante. El segundo rito que hemos descubierto es que muchas familias durante el fin de semana hacen un visionado de películas que eligen con los niños. Entonces se ponen de acuerdo, mira, el viernes vamos a ver una película para los más chicos y el sábado una película para los más grandes. Y se conversa cuál ven. Los niños chicos se agradan mucho en volver a ver películas. Hay películas que son de culto, las películas que se dan habitualmente, pero Mi pobre angelito durante muchos años fue una película que los niños lloraban de la risa. Pero aquí hay dos ritos, una hora alrededor de 6, 7 de la tarde en que conversan de televisión y los fines de semana en que ven películas más largas y también en algunos casos conversan un poco de ellas. Hay una tercera cosa que a mí me preocupa, los videojuegos. Los videojuegos también en nuestras exploraciones aparecen mucho. Hay 2 o 3 que se repiten en nuestro país. Minecraft, por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí asoma algo que meramente sentimos que hay algo, una amenaza. Es la amenaza que aparece a veces en padres que dicen los videojuegos son muy incontrolables y por lo tanto aquí pueden llegar mensajes pornográficos, por ejemplo. Ese es un gran temor. Pero además pueden llegar demandas de contacto. Yo quiero que intercambiemos. Y esto es una cuestión que yo creo que es grave. Hay mucha evidencia de que no solamente se consume pornografía, y esto es muy oculto, esto queda muy clandestino y los niños no se atreven a hablar con los padres de esto, pero también hay demandas de amistad, de intercambio, y esta es una vía privilegiada para el abuso, y especialmente con niñas mujeres. Hay mucha contratación de fotos pornográficas, y ese es el primer paso para ir escalando hacia grabaciones
con niñitas que son muy buenas mozas para hacer circular y vender estos videos pornográficos. O sea, aquí hay una industria muy organizada. Y el tercer paso es el chantaje. Si tú no accedes a más grabaciones, yo voy a publicar tus fotos en internet, ¿te fijas? Y hay un tercer paso que es la prostitución. Entonces, aquí hay una cadena organizada, una cadena que es un negocio. Hay padres que esto sienten que es así y siempre están apareciendo descubrimientos de este tipo de redes. Entonces, aquí hay un tema que es, yo diría, complicado, creciente, está industrializado para ganar dinero. Y yo creo que lo más importante es que los padres construyan confianza con sus hijos, que hablen de esto, que les digan, mira, hay estas amenazas. Si tú ves cualquier cosa, conversemos. Ten confianza porque lo que yo quiero es ayudarte. Y veamos juntos qué hacemos. Yo creo que construir esa confianza es clave. ¿Cuál es el rol de la escuela en esta prevención? Porque en realidad, por supuesto que todo lo que has expuesto respecto a los padres es indispensable. Además, me encanta cómo lo has ido presentando, porque estas conversaciones que has explicado entre los padres y los niños respecto al consumo de medios, a los contenidos, a los personajes, los vuelven más críticos. Como tú decías, no se vuelven unos espectadores pasivos, sino que los obligas a pensar qué estoy viendo, qué vi, qué entendí, qué me gustó, qué me atrajo, y lo mismo respecto al videojuego, y luego has pasado al tema del acoso, del grooming y de todo lo que ocurre. ¿Cuál es el rol de la escuela en esta situación? Porque realmente hay que preparar a estos chicos para que puedan protegerse por sí mismos, porque no siempre va a haber un adulto que se dé cuenta y pueda intervenir. Mira, yo no tengo experiencia en ello, en parte por la pandemia, porque la pandemia nos ha dificultado hablar con maestros y con alumnos de esos maestros. Nos hemos ceñido a la familia. Entonces, yo no tengo tanta información. Yo creo que la escuela tiene pocos lugares donde hablar de esto. Yo creo que en educación básica y media hay habitualmente una vez por semana alguna clase de orientación donde se puede hablar de esto. Yo creo que lo más importante es hablar. Ahora, la escuela generalmente tiene maestros que son muy antitelevisivos y por lo tanto yo creo que eso es una mala estrategia. Por supuesto, y muy anti-internet. Claro, anti-internet y anti-televisión. Entonces, siempre hablan de los peligros, de lo mal que hace. Y eso genera, yo diría, mucha descontento en los alumnos, porque sienten que la entretención de la televisión es fantástica. Entonces, hablar contra esta entretención es predisponerlos a que no tomen en cuenta. Entonces, allí hay tareas muy grandes en relación, yo diría, a los profesores. Los padres, fíjate, yo creo que son más, están más convencidos de que la televisión les hace bien a los, porque descansan, porque se ríen, porque hay algunos programas que ellos aprecian. Los padres son más abiertos a este tipo de conversación. Yo creo que una estrategia que hay que trabajar, yo creo que es posible en revistas para niños, en revistas para familia, en revistas para mujeres que tienen los diarios. Los diarios habitualmente manejan alguna de estas revistas. Yo creo que ahí se debería escribir una columna breve semanalmente. Hay que buscar las personas capaces de escribir, hay que formar a periodistas capaces de escribir. Y yo diría escribir especialmente recomendando programas o películas. No escribir muy en abstracto, sino decir, mira, se está estrenando esta película en el cine,
o se está dando este programa en televisión y lo recomendamos por esto y por esto otro. ¿Qué elementos valiosos tiene, educativos, que fomenten la conversación con los padres? Yo creo que esa es otra estrategia que deberíamos intentar cultivar más y hasta sacarlo del ámbito de la familia y de la escuela y hacerlo más masivo a través de la prensa y de las revistas. Estamos con Valerio Fuenzalida en Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy, padres e hijos frente a las pantallas. La televisión tiene un uso para reforzar el aprendizaje. Hace poco tenía como invitada en este podcast a Brenda Campos de Sesame Workshop, de Plaza Sésamo. Y ella hablaba efectivamente del rol de la televisión para reforzar el aprendizaje, inclusive de alguna manera para enseñar, pero obviamente no de una manera evidente, ni didáctica, sino de una manera divertida, entretenida, pero también, y sobre todo en pandemia, se ha reforzado muchísimo de aprendizaje socioemocional. Antes se pensaba inclusive, y muchos maestros llenaban la boca diciendo, los valores en la casa. Aquí en la escuela enseñamos a multiplicar y a leer, cuando en realidad en la escuela es donde te desenvuelves, soy capaz de relacionarme socialmente, el profesor me devuelve una imagen mía de que soy valioso o de que soy tonto. La televisión, ¿qué juego juega con la escuela? Es decir, ¿cómo se complementan? ¿Deberían complementarse o de ninguna manera? Yo creo que sí, pero yo creo que ya se ha abandonado mucho la idea antigua de poner la sala de clase y los contenidos escolares dentro de la pantalla. Lo cual es terrible y anticuado. Claro, eso se sigue haciendo. Yo te podría contar casos que he visto ahora último, como por ejemplo, en 10 minutos un maestro le enseña a los niños cuándo se pone letra mayúscula para iniciar una frase. Mira el contenido dificilísimo. O cuándo se pone el punto aparte o el punto seguido si estás redactando. Mira los contenidos que yo creo que son muy difíciles y que si tú no los practicas con lápiz y papel nunca vas a aprender mucho. Yo creo que eso está cada vez más pasado de moda. Yo creo, en cambio, que la televisión tiene un gran campo en los contenidos socioemocionales. O sea, fomentar la curiosidad, fomentar la resiliencia frente a problemas. Los niños, cuando entran especialmente a la educación básica, primaria, los niños empiezan a estar en un ambiente muy competitivo, en que hay buenas notas, malas notas, notas mediocres. Ahí se necesita mucha resiliencia. Cómo fortalecer a los niños y decirles, tú tienes que descubrir en cuáles áreas tú puedes rendir muy bien. A lo mejor es el deporte, a lo mejor es la música, a lo mejor es matemática, a lo mejor es literatura. Pero a cada niño hay que ayudarlo a encontrar su zona fuerte en que puede ser destacado. Y si te va mal en tal ramo, tú tienes que seguir esforzándote, porque puedes perfeccionarte y mejorar. ¿Cómo es posible buscar estrategias en que los niños se ayuden unos a otros? Yo me acuerdo en mi colegio hace muchísimos años atrás, en que había algunos alumnos intelectualmente destacados en matemática o en otros, y había otros destacados en deporte. Y algunos aprendimos a hacer una alianza entre un buen deportista y alguien que rendía muy bien, por ejemplo, en matemáticas. Entonces, tú me ayudas a mí en el deporte y me das la pelota y me haces pase para yo también tomar parte en la jugada. Pero yo te ayudo, ¿no es cierto?, en estudiar. ¿Te fijas? Todo eso yo creo que alienta capacidades personales
y no dice, no, aquí la gente valiosa son los que se sacan buenas notas, pero el que practica deporte es una cosa menor. Y definitivamente la televisión tiene un rol maravilloso en contarnos historias que nos permiten vernos a nosotros mismos, me refiero a verse a los niños, a ellos mismos como capaces de esos acuerdos, esas experiencias de resiliencia y de aprendizaje. Quiero hacerte una última pregunta, pero es importante. En realidad, en general, en el negocio de la televisión, en base a mi experiencia profesional, se hace poca investigación en la televisión comercial. Se va muy poco a escuchar, a sentir al consumidor final. Y sin embargo, tú has hecho a lo largo de tu carrera mucho énfasis en la necesidad de investigar, de hacer investigación formativa, de hacer investigación sumativa, etcétera. Cuéntame un poco por qué y para qué. Yo creo que esta investigación yo la pude hacer mucho cuando estuve en Televisión Nacional de Chile. También cuando estuve en la Vicerrectoría de Comunicaciones hace muchos años atrás, descubrimos que era muy importante hacer investigación. Hoy día en nuestra Facultad de Comunicaciones se está haciendo investigación. Y el lugar más importante donde se hace investigación en Chile es el Consejo Nacional de Televisión, que es un organismo del Estado que tiene varias tareas. Una de ellas es que la gente puede reclamar de que tales programas son ofensivos. Te fijas, es un lugar de reclamo, que tiene un poder sancionatorio de primer nivel. Cualquier sanción puede ser apelada en los tribunales de justicia. Entonces no es un ente omnipotente, sino que es un ente que puede hacer un juicio de primera instancia. Tiene otro rol de investigar. Por lo tanto, ellos están entregando, yo diría, tendencias permanentes. ¿Qué es lo que ha pasado en la televisión este año? ¿Qué es lo que pasa con los niños en la televisión? Ese rol de investigación es muy importante y muy valorado porque es investigación que está a disposición de cualquier persona que necesite esa información. Tiene otro rol más, que es un pequeño fondo de dinero al cual se puede postular. Puede postular un canal de televisión o un productor privado y decir, yo tengo este proyecto para niños o para adultos, yo quiero apoyo de ustedes como un empuje inicial que unido a otros dineros de los canales puede llevar a... Y eso está generando, yo diría, productos televisivos interesantes, que muy a menudo son primera sintonía. Esa ayuda es chica, pero es una ayuda que es apreciada y en televisión infantil también se aprecia. Y el cuarto rol que tiene el Consejo, que yo creo que también es muy importante, es que tienen un repositorio de los programas infantiles que ellos han financiado. Todo programa infantil que ha recibido financiamiento del Consejo tiene que estar aquí gratuitamente y puede ser visto y bajado por cualquier escuela o por cualquier familia o por cualquier persona interesada. Entonces, allí hay un repositorio de buena calidad de televisión que puede ser utilizado en las escuelas al ritmo escolar. Yo creo que eso son, como tú ves, sí, tareas importantes que yo creo que quiero decirte desde Ecuador, cuando empezó la pandemia y no había programación infantil, porque en Ecuador hubo un canal para niños educativo del Ministerio de Educación, pero ya no es un canal, ahora es una franja, y no se había producido casi nada en 3-4 años. Entonces, cuando empezó la pandemia, intermedié, porque yo no trabajo para la televisión educativa, sino para el convenio Andrés Bello, pero los ayudé como organismo internacional al Ministerio de Educación, y te cuento que contacté a CNTV, a Soledad Sweet, y nos cedió una cantidad enorme de programación totalmente gratis, en solidaridad. Y te quiero decir que esa generosidad la hubo en toda Latinoamérica, realmente con el corazón abierto y con una generosidad enorme.
Valerio, quiero agradecerte por esta entrevista. Me quedo con unos aprendizajes extraordinarios y que espero que a nuestros seguidores también les resulten de gran utilidad. Y espero volver a tenerte en este espacio. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Listo, un abrazo. Muchas gracias a Víctor por todo este trabajo. Usted y nosotros tenemos buenas razones para seguir conectados. Quiero dar unas gracias muy especiales a nuestro invitado de hoy, Valerio Fuenzalida. Para todos los que escuchan este podcast y estudian comunicación y están interesados en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión para niños, Valerio Fuenzalida es un obligado. Hay que leer todas sus investigaciones publicadas en todas las redes de investigación científica y académica sobre temas de televisión para niños. Esto ha sido Buenas Razones para Conversar. No dejen de visitar nuestra página web en www.ipanc.org o en nuestras redes sociales. Solo digiten @cabipanc en Facebook, Twitter e Instagram. Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.